Bueno, yo les voy a hablar del capítulo 3 de nuestro libro de estudio, que se llama Ahora Entiendo, de Luciano Jaramillo, de Hermenéutica Bíblica. Y el capítulo 3 aborda el sentido histórico gramatical de un texto, ¿ya? Cómo considerar el sentido de la historia y el sentido de la gramática para poder comprender el texto que nosotros estamos estudiando, sobre el cual estamos haciendo la hermenéutica. El capítulo está compuesto de 6 puntos. Yo los voy a dejar ahí, no los voy a mencionar por el tiempo. Lo pueden revisar después ustedes en su libro digital. Así que voy a partir por la concepción general de lo que está en este capítulo, ¿ya? Que habla de los factores fundamentales que inciden para hacer una correcta interpretación, considerando que todo escrito está dentro de un contexto histórico que afecta al escritor y está condicionado también por una gramática, que es el uso correcto, ¿no es cierto?, de la lengua en el idioma en el que se está escribiendo el texto. Entonces, hay dos factores fundamentales que son, en primer lugar, el significado común de las palabras, el significado propio de cada palabra, pero también es importante destacar que para cada pueblo, las palabras pueden tener diversos usos o diversas significancias, ¿ya? Entonces, el escritor, como señala acá, está de alguna manera condicionado por la lengua que utiliza y las circunstancias históricas. Como definición de, de- del sentido histórico gramatical, voy a usar la definición de Milton Terry en el libro de Hermenéutica Bíblica, que dice que el sentido que el autor da a sus palabras de acuerdo, está de acuerdo con las condiciones históricas, ¿ya? Estoy citando ahí a un autor que cita el mismo escritor del libro que tenemos nosotros. Ahora, hay principios y leyes para poder aplicar una correcta hermenéutica, y estos principios y leyes que se aplican al sentido corriente, lo que el autor llama el usus loquendi, ya es la expresión en latín, también se aplican al sentido histórico gramatical de un texto. Entonces, el escritor, el autor en este caso, eh, hace uso propio del usus loquendi, ya del sentido corriente, y, y le da un sello propio, ¿ya? Le da un sello propio que puede hacer que el relato, teniendo el mismo contexto histórico y la misma gramática, sea un relato bonito y elegante, o que pudiera ser un relato un poco más tosco, menos hermoso y hasta incluso en algunos casos desordenado, como es de esperarse, por ejemplo, cuando uno lee eh, el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Hay una gramática diferente y un uso de la gramática totalmente distinta en ambos relatos, ¿ya? Eso generalmente se utiliza, lo digo como paréntesis, para determinar generalmente la paternidad literaria de algún libro de la Biblia, ya es uno de los elementos que se utiliza. Entonces, eh, este uso propio que el escritor le da a, a su estilo literario, nos permite a nosotros descubrir el verdadero sentido histórico-gramatical del texto, ¿ya? Entonces, pero por sobre todo, ¿ya? El verdadero sentido histórico y gramatical está en la construcción de las frases, en cómo las frases se van construyendo. Un sujeto con su predicado, las cláusulas principales o subordinantes y las cláusulas subordinadas o aquellas cláusulas que se subordinan a aquella cláusula principal y que están a su vez subordinadas al sujeto con su predicado, ¿ya? Por otro lado, otro principio fundamental del sentido histórico gramatical indica que las palabras y las oraciones solo pueden tener un significado y una única conexión entre sí. El objetivo es no permitir que el lector se desoriente utilizando términos que en un párrafo signifiquen una cosa y que en otro párrafo signifiquen una cosa distinta, ¿ya? Por lo tanto,
desde nuestra perspectiva, la perspectiva del lector, el lector presupone, ¿ya?, que el escritor está usando la palabra o la frase en el sentido común universal que cualquiera que lo lee pueda entender, pero obviamente dentro del contexto histórico en el cual él está desarrollando su escrito. Ahora, hay algunos ejemplos en la escritura. El autor del libro en el capítulo 3 menciona el caso de Daniel. Yo puse ahí una imagen de Daniel cuando está con sus amigos y ellos dicen que no van a contaminarse con la comida del palacio del rey, sino que van a comer legumbres. Y ese es un ejemplo de cómo la escritura es tal cual lo que uno puede leer. O sea, uno lee el relato y eso es lo que uno entiende. Y la enseñanza principal de no contaminarse con las cosas del mundo versus lo que Dios nos provee es la aplicación directa que cualquiera podría sacar desde la superficie, ¿ya? Sin ir más profundamente. Eh, Dentro de esto están también otro tipo de relato, ya que son los milagros y también los hechos evidentes, que también están dentro de este contexto histórico gramatical. En el caso de los milagros, por ejemplo, se considera que son tal cual como lo presentan las escrituras. El escritor no intenta interpretar o, o dar una explicación racional de lo que está ocurriendo. Él simplemente está siendo un testigo que explica los hechos, que relata los hechos desde su perspectiva. Y por eso es que en cada uno de los evangelios sinópticos, por ejemplo, tenemos distintas miradas de un mismo hecho, y es precisamente por este sello que le da cada uno de los escritores a su propia mirada. El escritor, el autor no da ningún indicio para pensar que lo que se está relatando pudiese haber sido de otra forma. Tal como él lo está relatando, así es. Por lo tanto, el lenguaje es histórico y sin ningún tipo de explicación misteriosa, ya que uno pudiera interpretar de otra forma. Con respecto a los hechos evidentes, que es otro concepto que aparece aquí, es cuando el autor presenta los hechos de manera escueta y de forma clara, ¿ya? Va relatando que podemos encontrar muchos textos en la Biblia, así, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando van contando la última semana, ya que estamos en vísperas de semana, la llamada Semana Santa, el escritor va relatando los acontecimientos uno tras otro de lo que va ocurriendo en la vida del Señor con sus discípulos, ¿ya? Y va haciendo un relato histórico. Eso nos entrega, nos permite obtener confianza de que la narración bíblica es auténtica, es verídica, ¿ya? Y otra característica es que podemos descubrir afirmaciones fácilmente, ¿ya? No hay que buscar muy profundamente, sino que las afirmaciones están en el mismo texto escrito. Ahora, es de suma importancia considerar el sentido histórico gramatical, porque, por ejemplo, el uso o no uso de un artículo antes de un sustantivo puede cambiar completamente el sentido del texto. Y eso es importante que consideremos cuando hacemos hermenéutica, que lo comprendamos, que sobre todo cuando hagamos un estudio, si es que tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer un estudio en el idioma original, ya sea en el griego o en el hebreo, específicamente en el griego y el Nuevo Testamento, que tengamos la conciencia de que las palabras no están escritas al azar. Me explico, pueden haber conceptos que explica el autor y toma el hecho de Marco cuando dice que Jesús iba a la montaña a orar para orar por sus discípulos y escoger a los discípulos, dice que subió a la montaña y agrega un artículo antes de la palabra montaña, y eso lo que está indicando es más allá que simplemente decir que subió una montaña, sino que subió a la montaña con el objetivo de tener una relación estrecha con Dios para lo que él iba a realizar después. Un Entonces, minuto, Pablo. gracias. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que eh, la gramática y los artículos, adverbios, adjetivos, sustantivos que están escritos en el idioma original tienen un significado que puede variar dependiendo de la estructura de la escritura. Y el autor resalta finalmente la importancia de que podamos consultar distintas versiones bíblicas, no para pensar que son distintos relatos, sino que para complementar el relato original. Cada uno tiene la versión que más le agrada, pero es importante consultar otras versiones para hacerse una idea más general, más completa, más holística del texto que uno está estudiando.
Esa sería mi presentación. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Puedes sacar la presentación, Pablo? Le brindamos un aplauso en, en- en lenguaje de señas. Muchas gracias, Pablo. Excelente presentación. Bendiciones. Esto también me ayuda a decir que si algún hermano o alguna hermana no sabe hacer presentaciones en PowerPoint, no importa, presente un Word, ¿ya? No es, no es requisito una presentación en PowerPoint si no lo sabe. Haga un Word y con eso pasa su presentación. Muy bien, después vamos a tener oportunidad para el diálogo. Le damos la oportunidad a nuestra hermana Lina María entonces ahora. Vayan preparando sus preguntas para sus compañeros, ¿ya? Ya. Hola, 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 se ve y se escucha. muchas gracias, listo. Bueno, a mí me correspondió entonces, ahora porque no se me ve la presentación completa. Pero un momento, por favor. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí, listo. Me correspondió el capítulo cuarto que tiene que ver con el sentido literario de la Biblia. Aquí son están los temas que componen el capítulo. Empecemos entonces de una vez en materia. Es muy importante para la adecuada interpretación de la Biblia determinar primero cuál es el género literario al cual pertenece el libro o el escrito que tenemos nosotros frente a nosotros. Esto pues si queremos hacer un estudio serio de las escrituras. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que cada libro tiene, cada género, perdón, tiene sus propias leyes y sus propios métodos. Lo que tenemos que hacer entonces primero es determinar cuál es el género literario al cual pertenece ese libro y segundo, entrar a aplicar las reglas y principios propios de ese género literario. Para ello es importante tener en cuenta que hay distintas clasificaciones hay distintas clasificaciones de los distintos libros de la Biblia. El autor nos habla aquí básicamente de tres tipos de clasificaciones: la que hicieron los judíos del Antiguo Testamento, hay una clasificación cristiana y hay una clasificación derivada de los hallazgos arqueológicos. También nos dice el autor que la historicidad y la inspiración de los textos bíblicos no se ven afectados por introducir nosotros estos conceptos de los géneros literarios. El género literario, pues, es un modo de exponer un pensamiento o un asunto y cada género tiene no solamente sus propias reglas y sus propios principios, sino que también tiene su verdad. Por eso es que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El autor nos habla de una clasificación de los textos bíblicos teniendo en cuenta estos cuatro géneros: los textos narrativos, textos poéticos, proféticos y sapiensales. Por cuestión de tiempo y además porque también así está en el programa y también lo que nos dice el autor, básicamente pues me voy a centrar en los textos proféticos y en los sapienciales. Los textos proféticos son el eje fundamental de la Biblia y me llamó la atención esto que siempre nosotros como intérprete debemos tener en cuenta, y es que el movimiento profético de Israel y la estructura y contenido de su mensaje, el cual está sentado sobre estos cuatro aspectos que vemos allí nosotros en la diapositiva. Ya a continuación vamos a profundizar un poco allí en cuanto a sus principios. En cuanto a los textos sapienciales, todo se centra en la sabiduría, y la sabiduría es aplicar todas estas verdades, estos principios a nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces esto es algo muy práctico, algo que tiene que ver, se relaciona con nuestro diario vivir. Otra relación que me llamó mucho la atención es la relación que existe entre la sabiduría y el corazón como punto focal, sobre todo en el Antiguo Testamento. Hay distintos ejemplos de textos sapienciales como los que vemos allí en la diapositiva, pero nos vamos a centrar en los tres primeros, como lo veremos a continuación. Bueno, nos quedan entonces los últimos dos puntos. ¿Cuáles son? Los que tienen que ver con esas orientaciones
y principios que debemos nosotros tener en cuenta para el estudio tanto de los libros proféticos como de los libros sapienciales. En cuanto a los libros proféticos, estas, digamos, son las reglas. Primero tenemos que averiguar qué fue lo que el profeta le quiso decir a sus contemporáneos, es decir, que hay que hacer una contextualización histórica. Luego de lo cual tenemos que descubrir una conexión de esa revelación profética con la historia total de salvación que está contenida en toda la Biblia. Después tenemos que buscar una conexión ya hacia el futuro con hechos o anuncios relacionados con todo el plan de salvación, advirtiendo el autor que estos pueden estar separados pues en el tiempo. Otra advertencia que nos hace es que el lenguaje profético debe examinarse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este se puede presentar de manera o entender de manera literal, figurativo y simbólico, y cada una de estas formas pues tiene unas reglas muy particulares con las cuales nosotros como intérprete nos debemos familiarizar. También nos dices que los textos apocalípticos tienen su propia interpretación. También nos dicen que las profecías no aparecen en un orden o en una secuencia especial, que hay temas especiales que se presentan dentro de los libros proféticos que nosotros los debemos considerar dentro del texto de los libros proféticos y según la manifestación profética. Y como último punto de los libros proféticos nos dice que hay ciertas predicciones que dependen de ciertas condiciones, como por ejemplo que el pueblo de Israel desobedeciera, iba a pasar tal cosa, ¿cierto? O otra sencillamente lo que pasa es que dependen exclusivamente de la voluntad de Dios. Pasemos a los libros sapienciales. Ellos, aquí él analiza tres, los Proverbios, Job y Eclesiastés. Empecemos con Proverbios. Las reglas que debemos seguir son las siguientes. Primero que todo, advierte, tenemos que distinguir claramente el lenguaje literal del lenguaje figurado, porque dentro del lenguaje figurado hay distintas categorías como el símil, la metáfora, etcétera, que cada uno tiene sus propias reglas e insisto, tenemos que familiarizarnos con cada una de ellas. También nos dice que debemos tener en cuanto estemos mirando los proverbios el contexto, pero se está refiriendo al contexto, es ubicación dentro de toda la Biblia. También nos dice que cuando vamos a correlacionar, tenemos que correlacionar los pasajes, pero con pasajes dentro de los mismos libros de Proverbios antes que acudir a otro libro de la Biblia. Y como último punto del libro de Proverbios nos hace una advertencia. Cuidado con tomar un proverbio o verdad y considerarla como si fuera un nuevo mandamiento. Pasemos al segundo libro sapiencial que aquí se analiza y es el libro de Job. Este libro de Job es muy rico no solamente desde el punto de vista de figuras literarias que utiliza, poética, profética, sino también utiliza muchos recursos retóricos de todos los órdenes, como por ejemplo los que vemos allí, metáforas, símiles, etcétera, que insisto, cada uno tiene sus particularidades con las que debemos familiarizarnos. También nos dice que los planteamientos que hacen los diferentes personajes del libro de Job, cuando los vamos a analizar, tenemos que partir de la propia teología de los diferentes personajes, que no le debemos atribuir ni al libro de Job ni a toda la Biblia estos pensamientos pues, de estos autores. ¿Por qué? Porque muchas veces estos personajes del libro de Job dicen cosas que son inadmisibles e incluso erróneas. Otro punto es que no debemos hacer una exégesis exagerada fundamentándonos en la hermenéutica del Nuevo Testamento, porque ya estaríamos como desencajando el libro de Job de su propio contexto histórico, teológico y literario. Otro punto que nos dice él es que debemos interpretar el libro de Job en sí mismo, ¿cierto? Sin ir a relacionarla con sistemas posteriores o con sistemas filosóficos que son ajenos al autor. Y por último nos dice, para la interpretación correcta del libro de Job, se debe partir del principio de que el hombre es inadecuado para comprender todos los misterios que encarnan los designios divinos. Y por último, el libro de Eclesiastés nos dice que debemos tener claro cuál es el enfoque que le da el autor a los fenómenos básicos de la vida humana, como son la vida y la muerte. Esto nos permite comprender que la visión del libro de Eclesiastés es una visión humana y terrenal y que no es sobrenatural. Esto nos permite entonces captar que el mensaje de Eclesiastés es único y original. También nos advierte que debemos diferenciar muy bien las afirmaciones que hace el autor o la persona o el hombre común de las afirmaciones
que hace el predicador, que precisamente esto significa Eclesiastés, predicador. El hombre común es el que pisa la tierra, el que está debajo del sol, y él juzga de acuerdo con sus sentidos y su razón, mientras que el predicador supera este plano terrenal y tiene un conocimiento superior que le da revelación. También nos dice que sin una luz superior todo se vuelve un misterio para la mente humana. Y por último nos dice que en el libro de Eclesiastés nosotros vamos a encontrar un mensaje de optimismo y también de esperanza, y hay una frase muy diciente que es una parte aquí de Eclesiastés que dice: Dios está al fin como último argumento y respuesta frente a las frustraciones y contrasentidos de la vida. Muchas gracias, espero que lo haya hecho dentro del tiempo y discúlpenme que pasé muchos puntos por alto, pero el tiempo pues era limitado. Muy bien, muy bien. Le damos un aplauso también. Gracias. Muy bien, María Lina, excelente. Los dos trabajos muy buenos, excelente, ¿ya? Muy sintético, muy... Quisiera pedirles a los dos y a todos los estudiantes, a todos los hermanos y hermanas, que pudieran compartir sus diapos con los compañeros, ¿ya? A mí me lo hacen llegar al correo, para evaluarlo. A los compañeros háganselo llegar por el WhatsApp para que ellos puedan tener esa síntesis que son muy buenas para poder estudiarlas, repasarlas, y así se enriquece el curso con esas lecturas, con esas hermenéuticas que han hecho ustedes del texto. Están haciendo hermenéutica del texto, eso excelente, ¿ya? Muy bien. Abro el micrófono para que los hermanos, las hermanas, los compañeros, compañeras puedan, primero, dos cosas. Primero, decir una palabra de ánimo, de fortaleza, de entusiasmo a sus compañeros. Y segundo, algún comentario, alguna pregunta, breve, por favor. Pueden levantar la mano. ¿Quién primero? Ya, Samuel. Bendiciones, Samuel. Hola a todos, hermanos. Bueno, creo que las felicitaciones para los dos. Me sumo completamente. Hermosa presentación, muy clara, muy didáctica también. Nos dejaron la vara alta. Y respecto al contenido, en una parte dice que no se debe hacer mandamientos de parte de lo que está escrito de un proverbio, por ejemplo. Y recuerdo uno, no sé si es proverbio, pero dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y como ejemplo, nomás lo cito, que muchos piensan que esto es determinismo. O sea, si yo crío a mis hijos en la palabra, yo garantizo que ellos van a ser hombres de Dios hasta el día de su muerte. Y no es así, no funciona de esa manera. No determinamos nosotros qué decisiones van a tomar ellos en su propia vida y qué relación van a tener con el Señor. Cumplimos solo con instruirles, pero no es determinante. Eso solamente, querido doctor. Buen ejemplo, Samuel. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, aprovechen. Pastor, no sé si le pueda como hacer un complemento a lo que dijo nuestro hermano Samuel, perdón, bueno. sino que de pronto, bueno, creo yo entender que lo que nos está queriendo decir es que no debemos tomar eso como agregarlo a uno de los nuevos, de los 10 mandamientos que nos presentó Moisés, ¿cierto? El Señor a través de Moisés. Entonces creo así entenderlo, que por ejemplo el que tú acabas de mencionar, no debemos ya decir: oh, ese es un mandamiento ya nuevo, el 11 mandamiento, el número 12, ¿cierto? No sé si lo entendí bien así, pastor. Sí, está bien, está bien, está bien, muy bien. Y además, bueno, aunque no fuera agregárselo al libro de Moisés, lo que dice Samuel es perfecto, porque no importa. Lo importa es que ese verso bíblico, que es tan hermoso, no determina lo que va a ser nuestros hijos en el futuro. ¿Ya? Muy bien. Marta dice: buenas noches, profesor, disculpe, recién estoy llegando a casa. Rosa dice: muy buena exposición de ambos hermanos. Catalina, que Dios le bendiga sus vidas, muy buenas presentaciones. Bien.
Jorge levantó la mano. Sí, pastor. Bueno, por asunto de trabajo estoy con la cámara apagada, pero igual me sumo a las palabras que fueron muy precisos en su forma de presentar los trabajos, que también nos ayudan harto a entender hacia dónde va direccionado lo que tenemos que hacer. A mí me llamó mucho la atención del sentido gramatical, de lo importante de no olvidarnos del verdadero sentido de las palabras y también entender que en todas las generaciones van cambiando, no necesariamente significan para las personas el mismo significado que puede significar para nosotros. Y es ahí donde también me encantó que él hiciera ese hincapié en recordar eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tratamos de hacerlo todo, llevarlo a nuestros tiempos, tratar de entender las cosas como nosotros creemos, pero no miramos realmente al contexto donde fue escrito. Y es ahí donde también es como poner atención a qué tipo de persona y cuál es el sentido real que le quería dar el escritor. Eso más que nada como aporte, mi pastor. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muy bien, muy buena reflexión. Marcos, Bueno, primero que nada, darle gracias a los hermanos por la presentación. Muy buena, muy didáctica sobre todo. Fácil de, a pesar de lo rápido que tuvo que ser, muy fácil de seguirle el hilo. Entonces, más que una pregunta, agradecerles por el tiempo, la preparación y la buena hermenéutica del texto. Fue muy bueno, muy ilustrativo. Yo rescato eso, que a pesar de la velocidad a la que se tuvo que presentar, uno retiene mucho del contenido. Así que eso, agradecerles y que dejaron la vara súper alta. Son los otros. muy bien. Y yo voy a agregar algo, ¿ah? Yo he sido generoso con el tiempo también. Así que fueron alrededor de 10 minutos, ¿ya? Pastor, Ya, muy bien. Gracias, Marco. Muchas gracias. Gracias por Pastor la reflexión y gracias por tus palabras. ¿Quién más? Winston por Winston. acá. Muy bien. Disculpe, no entiendo cómo levantar la mano. Ya, no importa, no importa. Sí, me encantó la narrativa de la exposición, cómo se hizo la presentación, que a veces las palabras nos van confundiendo, pero en la presentación va reafirmando lo que se está diciendo, ¿no es cierto? Me encanta la narrativa de Job. Estuve un tiempo estudiando Job y trataba de descubrir, ¿no es cierto?, el autor detrás de esa pluma. Trataba de verlo, de encontrarlo en alguna esquina. Y destaco esto, destaco el quehacer, el cómo lo expresaron, el cómo lo mostraron, y de alguna forma nos invita a estar más presente, a descudriñar más, a buscar más, porque eso es lo que nos tiene que invitar en estas clases. No quedarnos ahí solamente con la exposición, sino más bien que nos invite esta exposición a entrar un poquito más al texto. Gracias, Muy bien. gracias por su Muy bien, exposición. Winston. Nos invita a leer los textos, ¿no? Nos invita Así es. a sumergirnos en los textos bíblicos de una manera distinta. Mm. Y el texto de Jaramillo, que es un texto, para empezar esta asignatura, es un texto rápido, es un texto que nos ayuda, nos entusiasma a leerlo. Así que los que todavía no se atreven a leer, están invitados a leer los textos y a conocerlos, porque en este tránsito vamos a conocer varios textos. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien. Entonces, eh, eh, Anita está felicitando, parece. ¿Quieres decir algo, Anita? Sí, mi pastor, es que la verdad Ya, es que tampoco sé cómo levantar la mano aquí. ya, muy bien. Eh, Primero felicitar a nuestros hermanos, muy bien, muy atractivo, motivador para seguir leyendo el texto. Eh, yo quería comentarles que, bueno, el tema de la interpretación, la hermenéutica, eh, es algo en realidad nuevo para mí, porque yo soy de una iglesia más pentecostal, entonces como que el tema de los estudios de la Biblia más a fondo es como más distante de lo que a mí me han enseñado. Entonces,
Para mí, por ejemplo, el texto que dice que serás salvo tú y toda tu casa, ¿cierto? Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Yo siempre creí toda mi vida de chiquitita que, entonces un hermano que salva de una familia, entonces todos se van a salvar. Así como que por arte de magia, no sé, el Señor iba a tomar y se van a salvar. Entonces uno toma textos de repente que son específicos, por ejemplo, la promesa específicamente para ciertas personas y no son generales como para todos. Y eso me ha sorprendido en el tiempo que me ha interesado un poquitito escudriñar un poco más la escritura, porque sinceramente yo, al haber nacido en el Evangelio, me he dado cuenta de que sí he interpretado muy mal durante muchos años la palabra del Señor, entonces lo encuentro muy interesante. Así que yo agradezco al Señor mucho este curso y poder aprender más de la palabra del Señor. Y obviamente nuestros hermanos dejaron la vara muy alta, muy alta. Así que felicitaciones. Y lo otro, el tema de leer varias versiones de la Biblia que decían también, o sea, nosotros nos decían, nos quedamos con la Reina Valera y pareciera que fuera hasta pecado tocar otra versión de la Biblia porque como que no nos podíamos desviar, una cosa así. Entonces, hay tantas cosas que nosotros como cristianos tenemos que aprender muchas veces en las iglesias. Así que lo encuentro muy, muy interesante, muy bonito y lo importante es que el Señor da esta oportunidad para aprender más y conocer más de su palabra. Muchas gracias, Anita, muchas gracias. Leo las palabras de Rutita que dice, muy bien, felicitaciones, hermanos, gracias por la presentación que nos ayuda a tener una mejor comprensión. Muy bien, bueno, decirle a Anita y decirle a todos, bueno, aquí ya hay hermanos y hermanas que me conocen, quiero decirle a Anita que yo soy un pentecostal de corazón, ¿ya? De corazón, y lo digo con toda honestidad. Me crié, nací en el vientre de mi madre y me crié en una iglesia pentecostal, ¿ya? Así que me siento dichoso de haber sido un pentecostal en mi vida de juventud, ¿ya? Por circunstancias de la vida, el Señor me llevó a una iglesia bautista y hoy día soy bautista, pero amo la iglesia pentecostal. Así que sé que las interpretaciones de repente hay algunas situaciones, pero las comprendemos, tenemos comprensión para ello. Carlos estaba levantando la mano y con Carlos terminamos las oportunidades para continuar nuestra clase. Buenas noches, mis hermanos. Pastor, que Dios los bendiga. Mire, yo acabo de adquirir esta Biblia, ya que estamos hablando de eso. Es una ¿Ya? Biblia multiversiones. Tiene la particularidad le aprovecho de decir a mi hermana Anita ahí, de tener 4 Biblias en una. La Valera, la contemporánea y la Dios habla hoy y la nueva traducción, el lenguaje actual. Sí. Ya. Esa la estaba promocionando Sociedades Bíblicas. Encuentro que es muy buena porque tienes en papel las versiones en una sola hoja. En esta Biblia tienes las 4 versiones. Así que si quieres estudiar, Excelente. hermana Anita, es una muy buena alternativa para quienes les gusta ver en hoja la palabra. Y ahí tiene la Reina Valera, que Erwin Carballosa dice que es la reina de las Biblias, pero nunca es malo tener un lenguaje más actual, sobre todo si eres jovencita. Eso, que Dios los bendiga. Excelente, Carlos. Muchas gracias por el aporte. Muy bien. Agradecemos a todos los hermanos que han podido compartir. Voy a compartir con ustedes, recordarles un poco lo que tenemos por delante. El 10 de abril tienen su primer informe de lectura, ya, del capítulo 10. Esto se lo enviamos al WhatsApp, ¿cierto? Lo revisaron ustedes. Está en su WhatsApp y hoy día tengo que integrar nuevos nombres. El 15 de mayo, su segunda informe de lectura de Villanueva, capítulo 11. También le enviamos el libro de Villanueva.
Es un hermoso texto, Villanueva. Le comenté yo lo tengo acá. Quien lo quiera tener en papel, este libro de hermenéutica de un profesor mío de doctorado, tiene 500 páginas en un lenguaje muy sencillo, en un lenguaje que todo hermano puede comprenderlo si alguien lo quiere adquirir en papel, pero ya lo tienen en PDF, ¿ya? Después tenemos también otro capítulo de Villanueva el 12 de junio, el capítulo 12, ¿ya? Para que vayan preparando sus informes. Los informes no son algo difícil, solamente tiene que resumir las partes importantes del capítulo, nada más. Una hoja o una hoja y media. ¿Listo? Eso es muy importante. Una hoja de resumen o una y media, nada más. No se compliquen. El trabajo de exégesis ya es un poquito más complejo, que lo vamos a ir aprendiendo en la medida de las clases. Pero eso está al final de la clase, al final del periodo. ¿Ya? Al final del periodo. Y cada uno de ustedes está eligiendo un pasaje bíblico, el que más le acomode, el que más le guste, del Nuevo Testamento. No del Antiguo, del Nuevo Testamento. ¿Ya? Si hay alguien que falta, me parece que todavía falta que me manden algunos sus pasajes, envíenmelo al correo. Puede ser de 1 a 5 versículos, de 1 a 5 versículos. No más, porque si no el análisis le va a salir muy largo. ¿Ya? Tiene que ser un pasaje cortito para que el análisis no le salga tan largo. Muy bien. Estamos en la clase 3. Le tocó a Pablo Muñoz su primera presentación, le tocó a Lina, luego viene Sergio en algún momento. En la próxima clase le toca a Carlos Oces, el capítulo 6, interpretación de los textos históricos de Jaramillo. A Cristian San Martín, el capítulo 7 de Jaramillo, todavía estamos en Jaramillo. Y a Francisca Sepúlveda, el capítulo 8 de Jaramillo. ¿Listo? Luego, el 5, pasamos al libro de Hans de Bid, que es un libro muy hermoso, también fácil de leer, me parece que ya también se lo enviamos a su WhatsApp, también lo tienen. La presentación la hace Silvia Jorquera. El capítulo 1, unidad 1, la unidad 1. Unidad 2, Marta Jara. Aquí tengo 2 presentaciones. Y aquí me falta alguien. Winston, me dijiste tú, ¿cierto? Winston, aquí irías tú. En la clase, en la lección número 5, unidad número 5, el capítulo 1. El capítulo se llama Los nuevos métodos históricos, lectura sociológica y materialista. ¿Listo? Ese sería tu, Winston, tu apellido. Fernández. ¿Me repites, por favor? Fernández. Winston, te voy a Dígame. mandar de nuevo este PDF, pero ahí está. Ya. Unidad Ya, número perfecto. 5, los nuevos métodos históricos. Ya. Luego pasamos a la lección número 6. Tengo la presentación de Alejandro Gómez, la unidad 7 de Hans de Bid. Después tengo a Marcos Canales en Hermenéutica y Liberación. También aquí en Hans de Bid, unidad número 7. Marcos Canales, ¿está presente o no? Sí, pastor, justamente le iba a preguntar cuál era la unidad. Ya, la unidad me parece que es la unidad 7. Yo dividí esa unidad porque es larga. Así que para que busques el capítulo Hermenéutica de la Liberación y Exégesis Liberadora. ¿Ya? Pero Bien, está en Hans de Bid. Está en la unidad 7, unidad 8. Lo voy a verificar con el texto, ¿ya? Después tengo Ya. otro. Aquí me falta alguien más. ¿Quién se ofrece? Diga su nombre para anotarlo de inmediato. Samuel Silva. Es el 25% de la nota. ¿Samuel? Samuel. Ya, Samuel Silva. Capítulo 3, unidad número 8, el lector y la lectora rebelde, Samuel.
presentación de ese capítulo. Gracias. Lección número 7. Pasamos a croato. ¿Quién se ofrece? Levante la mano o diga su nombre. Ana Lagos. Ay, perdón. Escuché a Ana Bravo. Lagos. Ana Lagos. Lagos. Perdón, escribí aquí. Ya, Ana, ¿y quién más? También, Rosita, ¿me dijiste? Sí, pastor. Rosa Campos. Ya, te toca Villanueva, Rosa. Rosa, Ok, capítulo lo voy a 5, anotar. método de interpretación bíblica. ¿Ya? ¿Alguien más? Hermana Lucila está levantando la mano. ¿Sí? Ya, Villanueva también, hermana Lucila. Hermana Lucila, y aprovecho a anotar al tiro, hermano Fernando. ¿Ya? Hermano Fernando, hermana Lucila y hermano Fernando van a trabajar en una presentación. ¿Ya? Todo el día. Los dos Hermano, van a trabajar en una presentación. ya. Sí, ¿Ya? porque ¿qué pasa? Que tenemos un tema que nos ocupa todo el día, ¿ya? ¿Ya? Y entonces, si íbamos juntos los dos, pero en este caso, Sí, si hacemos el trabajo juntos, bien, juntos. Van a ¿ya? trabajar juntos. Ya. Van a trabajar Villanueva y juntos y capítulo 6. les voy a dar en un solo capítulo. Los dos van a trabajar un solo capítulo. Ya. ¿Cuál capítulo? El capítulo 6 de Villanueva, preeminencia del texto. Rosa, tú estás con tu esposo, ¿no? Sí, pastor. Ya. Él Tu está en el esposo, el nombre trabajo de tu ahora, así que no esposo. estamos en el mismo. Los ¿Ah? dos juntos. Ya. Ya, Trabajamos los dos en juntos. el mismo capítulo. Los dos juntos. ¿Cuál es el nombre de tu esposo? Jorge Oviedo. Jorge Oviedo. Tiene que someterse nomás. Nada más, Ya, igual que hermano Fernando. nada más. Listo. Tengo levantada la mano de Héctor. Ya, Héctor. Sí, es para la lección 8. Héctor, lección 8. Héctor. Héctor, ¿tu apellido? Barría. Barría. Héctor, Margaret y Burkin. Desafío. Voy a mandar ese texto no lo he mandado, así que lo voy a mandar después de terminar la clase, para que lo empiecen a preparar al tiro. ¿Listo? Es un muy buen texto. ¿Ya? Tengo a Manuel Álvarez. Sí, pastor, Manuel Álvarez. Ya. Yo Manuel trabajo con mi esposa. Álvarez. Sí, trabajo con mi esposa, Andrea González. Manuel Álvarez. Capítulo 2 de Margaret y Burken. Historia y enunciación. Voy a mandar el texto, Manuel, apenas termine la clase. Anote ahí a mi señora, trabajamos juntos los dos. Ah, estupendo. Ya, gracias por avisarme. ¿Y la señora cómo se llama? Andrea González. Andrea González. Ya. Listo. Los matrimonios pueden trabajar juntos en este trabajo, ¿ya? Ya, pastor, gracias. Andrea. Me falta una E. Una E. Ya. Después tengo alguien más aquí, 224 y tip, dice. Hermano que tiene 224 y tip, no. Ya. A ver, tengo a Felipe Guzmán. Sí, pastor, por Felipe, acá. ya. Guzmán. Hermana Marilita, trabaje con su amado esposo, ¿le parece? Sí, pastor, eso me estaba proponiendo mi querido esposo, así que ya. Ya. Ok. No quiero que se divorcien, así que quiero Ok. que se amen, que se amen. Voy a buscar a Samuel por aquí. Ya. Y Marilita. Ok. Ya, sigo. Barría, Guzmán, Álvarez, ok. Ya.
Ya tengo a Felipe Guzmán. El que está con 20, 24 y tip. ¿Quién es el hermano que está la mano levantada? Sí, usted. ¿Cómo se llama? Rodrigo González. Rodrigo González. Ya, hermano Rodrigo. Aquí lo voy a poner. Rodrigo González. Me dicen si están con matrimonio, ¿ya? Para ponerlo juntos. Rodrigo González. Rodrigo González. Ya. Entramos a Barclay. Rodrigo González. Catalina. Catalina Meneses. Y está Francisca también. Francisca, ¿cuánto? Palacios. Palacios. Sí, También le va a tocar gracias. palabras griegas. Ya. Ya. Catalina, Rodrigo y Francisca les va a tocar estudiar palabras griegas. Ya. Es capítulo muy sencillo de Barclay, muy lindo. Así que les tocó muy buen texto. Gracias. Ya. Sigo. Levanten la mano, por favor, los que faltan. Vamos en la lección 10 ya. ¿Alguien más? Cierro la oferta. Ah, Carmen, muy bien. Carmen Alvarado. Sí, pastor, y con mi esposo, Isidoro Ah, Rivera. muy bien. Que se someta, dígale. Sí. Nombre y apellido del esposo. Isidoro Rivera. Isidoro. Ya, excelente. Ya, ¿alguien más? Todavía me faltan. Hermana Carmen le tocó el capítulo 1 de Fi, ¿ya? Gordon Fee, exégesis del Nuevo Testamento. Tengo que enviarlo también, pues lo empieza a preparar. Julie Delgado. Julie Delgado. Capítulo 2 de exégesis y texto original, ¿ya? Son capítulos cortos estos libros, ¿ya? Y aquí está la práctica, la praxis de la exégesis, en estos dos capítulos de Fi, ¿ya? 1 y 2. Así que les va a tocar ahí resumir cómo se hace un trabajo exegético. Ya. ¿Alguien más? Cierro la oferta. Ya, llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí. Cierro. Muy bien. Muchas gracias, queridos hermanos. Recuerden que le estoy dando 8 minutos, 9 minutos en sus presentaciones. Voy viendo las presentaciones y ahí ustedes preparen sus presentaciones en 8 minutos. 2, 3 láminas y gracias. ¿Ya? Bien sintetizado el trabajo. Ok. Y la próxima clase continuamos con, dice, Catalina Meneses dice, es genial, lo leo, yo leo también el de las Américas y ahora la pechita que me enamoré de esta Biblia. Ah, está hablando de las traducciones. Bien. La pechita, buena Biblia. Aquí un comentario nomás sobre ahí está la pechita. Muy bien, Catalina. Bien. La pechita tiene la originalidad, se los comento así al pasar para que lo sepan. La pechita tiene la originalidad de que los textos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. No hay ninguna sola evidencia que se hayan escrito en arameo. Pero ¿qué es lo que hace la pechita? La pechita toma el griego y lo traduce al arameo. Lo traduce al arameo. Entonces pone las palabras del Nuevo Testamento, las pone en arameo, viniendo del griego. Esa es la originalidad de la pechita. ¿Ya? Es un texto del griego al arameo y del arameo al español, en este caso para nosotros. ¿Ya? Así que eso la hace también, tiene su singularidad, la pechita. Ok. Vamos a continuar un poco con la clase.
No. ¿A dónde me fui? No sé a dónde me fui. Voy a presentar. Tengo todavía un tiempo para que también dialoguemos y conversemos un poquito. Ya habíamos dicho de Jaramillo, la forma más sencilla de la hermenéutica que ha sido definido como ciencia de la interpretación. Aquí podríamos decirle a Jaramillo que también habría que agregar la palabra arte, porque hermenéutica es arte y ciencia a la vez. Arte y ciencia de la interpretación, ¿ya? Y viene de la palabra hermeneo, ya lo explicamos en la clase anterior, ¿ya? Que significa interpretar, explicar, traducir. Y Jaramillo también dice que una definición más completa es la ciencia que estudia y define principios y métodos para interpretar el sentido, significado de un determinado autor u obra, ¿ya? O sea que la hermenéutica nos ayuda con metodologías, nos ayuda, nos da herramientas para poder llegar a interpretar textos. Herramientas. Nos da ciertas metodologías y nos brinda metodologías de distintas disciplinas, subdisciplinas, que nos van a ayudar a interpretar el texto. Y también repasamos esto, que es importante que lo retengamos. ¿Qué es la interpretación? Es el trabajo de pensamiento que consiste en descifrar el sentido oculto en el sentido aparente, en desplegar los niveles de significación implicados en la significación literal. Símbolo e interpretación se convierten entonces en conceptos correlativos. ¿Ya? Esto también lo explicamos en la clase pasada. Entonces, debajo de un sentido aparente, debajo de una lectura literal, hay una lectura más profunda, hay una lectura y una interpretación más profunda del texto, ¿ya? Que tenemos que descubrir con los métodos, con las herramientas que se nos brindan para la interpretación de texto. Jaramillo dice que las divisiones de la hermenéutica son tres. Una es la noemática, que viene del griego noematikos, que estudia los sentidos bíblicos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver, cómo vamos a tener una mirada que nos ayude a comprender de manera más, de una manera más global, de una manera que haga sentido, que sea coherente? ¿Cómo vamos a interpretar el texto de manera que sea coherente? Nos va a servir la noemática, que descubre, ve, estudia dentro de esos métodos los sentidos de los textos, en este caso de los textos bíblicos. Otro es la heurística. Euriskein significa literalmente hallar, inventar. Este se ocupa de los principios y de las normas. Se nos van a dar ciertas normas que tenemos que cumplir en la interpretación. Tiene cierta guía, ¿ya? Cierto riel donde nosotros vamos a tener que caminar para poder interpretar un texto. La heurística nos ayuda en eso. Y la otra división es la proforística. Profero, de sacar, de extraer, de deducir, de descubrir, de escarbar. Se encarga de la formulación y exposiciones de las verdades bíblicas. ¿Ya? Se los dejo ahí, está en el texto de Jaramillo. Solo se menciona para que ustedes conozcan la ramificación de cómo se ve la hermenéutica en el sentido general. Vamos a hablar un poquito de las características generales. ¿Cuáles son las características generales de la hermenéutica? Ya hemos dicho varias cosas. Las clases también, las disertaciones que han hecho sus compañeros, también han dicho muchas cosas que nos ayudan un poco a comprender.
Algunas de estas características generales de la hermenéutica es interpretar un texto más allá de su sentido literal. ¿Ya? Eso es como lo más obvio de la hermenéutica. Los textos tienen un sentido literal, una lectura que incluso va con ciertas preconcepciones. Nosotros hacemos lectura y hacemos cierta preconcepción, vamos con nuestros preconceptos frente a una lectura, y entonces tenemos que descubrir en el texto algo más allá del sentido literal y aparente. ¿Recuerda el recorrido que hicimos en la primera y la segunda clase? Nuestro mundo es como un texto inacabado. La idea de recorrer el mundo, la idea de conocer el mundo, es un poco también interpretarlo. Cada uno de nosotros tenemos una interpretación del mundo y tenemos una lectura de nuestro mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora con la hermenéutica es ampliar esa lectura. Vamos con nuestros preconceptos, pero aprendemos que hay algo más allá de nuestros preconceptos. Otra idea de característica general es que se interpreta y se reinterpretan los textos. Existe esta dinámica de los textos. En todos los textos, y sobre todo en los textos antiguos, hay una interpretación y hay una reinterpretación de los textos. ¿Ya? No hay una interpretación fija, estática, sino que más bien las interpretaciones, por ejemplo, les pongo el ejemplo de los textos del Antiguo Testamento. Los textos del Antiguo Testamento fueron textos o fueron escritos que primero esto lo voy a explicar más adelante, pero lo voy a adelantar. Lo primero que hay antes de que haya texto, ¿qué es lo que hay antes de que haya texto? Hay un acontecimiento, ¿ya? Hay un acontecimiento. Y ese acontecimiento es el acontecimiento de Dios. El acontecimiento de Dios. Ese acontecimiento de Dios se produce por voluntad de Dios. Luego de ese acontecimiento de Dios, se produce una interpretación de ese acontecimiento. Hay un relato oral de ese acontecimiento. Hay un relato oral. Por ejemplo, los textos del Antiguo Testamento, la mayoría de sus textos, fueron un relato oral por generaciones de generaciones. Por ejemplo, si tomamos la historia desde Abraham en adelante, cuando hablamos de Abraham, ¿de qué año hablamos? Ustedes están viendo Antiguo Testamento. ¿De qué año estamos hablando cuando hablamos de Abraham? ¿2000 años atrás? ¿2000 años antes de Cristo? ¿2500 años antes de Cristo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando de 2000, 2300, 2500 en números redondos. El relato de Abraham se empezó como un acontecimiento de Dios que se relató de manera verbal, de manera oral, por muchas generaciones, ¿ya? Posteriormente se puso por escrito, pero esas escrituras no eran escrituras fijadas, sino que eran escrituras dinámicas. Ese concepto a nosotros de repente nos cuesta un poco comprenderlo, porque nosotros desde este tiempo, desde el siglo XXI, nosotros tenemos un concepto de escrituras fijas. O sea,
escrituras inalterables, escrituras donde nosotros decimos y donde el texto dice que no se puede ni añadir ni quitar. ¿Se acuerda? La lección, el escrito de Apocalipsis. Muy bien. Pero los escritos del Antiguo Testamento que vienen de una tradición, de un acontecimiento, y después de ese acontecimiento, una tradición oral de generación en generación, hasta que llega a ponerse por escrito. Una vez que se pone por escrito, se interpreta. Una vez que se interpreta, se reinterpreta, se pone por escrito nuevamente, se vuelve a interpretar, se vuelve a reinterpretar, se pone por escrito nuevamente, y así llegamos hasta el siglo eje que llamamos nosotros, hasta el siglo VI antes de Cristo, cuando los textos recién en el siglo VI en adelante se empiezan a fijar. ¿Ya? Se empiezan a fijar. Después voy a dar un tiempo para diálogo de esto. Otras características es descubrir el significado de un texto y debemos tener presente el contexto del autor. Ya hablamos sobre esto. ¿Cuál es el contexto del Antiguo Testamento? Bueno, el contexto del Antiguo Testamento, del libro de la Torá, por ejemplo, el contexto es, la verdad es que tiene muchos contextos. No tiene un solo contexto. Tiene muchos contextos. Ustedes leen la Torá, les cuenta una historia riquísima del pueblo de Israel, una historia larga. Ustedes tienen ahí los textos, tienen la Torá, tienen lo que nosotros denominamos libros históricos, tienen los textos proféticos, tienen los textos poéticos, sapiensales, tienen riquísimos textos, pero que son relatos muy antiguos, que tuvieron distintos contextos. Y eso se va dinamizando en el tiempo hasta que llega a ser un texto más fijo, lo que en su tiempo no lo era. Y tenemos el horizonte tenemos también una de las características es el diálogo con el texto. El diálogo con el texto. Ahora, en esta característica hermenéutica, los textos dialogan. Los autores, puede ser un autor, puede ser una comunidad de autores que trabajan en los textos, ¿ya? Y hacen dialogar los textos, lo que se denomina intratextualidad. Se denomina intratextualidad cuando los textos dialogan en un mismo gran canon. Luego está el contexto del propio texto. Hay un contexto del autor y un contexto del propio texto. Ya te voy a dar la palabra, Pablo, dame unos minutitos. Quiero avanzar con la palabra exégesis, para introducir la palabra exégesis en el curso. Jaramillo va a decir que el término exégesis viene del exegomai, que significa explicar, interpretar, describir, y es sinónimo de hermenéutica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver con cómo se le da tecnicismo a las disciplinas de la hermenéutica con la exégesis. La exégesis subyace a la hermenéutica. La hermenéutica es como la disciplina que lo engloba, y la exégesis es la que aplica
a la hermenéutica. Un ejemplo sinónimo puede ser la ética y la moral. La ética y la moral. La ética le da los métodos, la ética le da las definiciones, la ética le da el paraguas y la moral es practicada. En la hermenéutica la da los métodos, da los grandes lineamientos y la exégesis es la que aplica los métodos. Entonces nosotros, con la exégesis, cuando hagamos nuestra exégesis de nuestro texto, vamos a aplicar los métodos de la hermenéutica para poder interpretar nuestros textos. ¿Ya? La exégesis aplica los principios y reglas dictados por la hermenéutica. ¿Ya? Así se entiende la exégesis. Jaramillo tiene otro párrafo donde dice que la exégesis y la interpretación son sinónimas. La exégesis en realidad dice la interpretación misma de las escrituras. Nosotros, cuando interpretamos las escrituras, hacemos exégesis. ¿Ya? Es la hermenéutica aplicada. Ese es un buen término que nos enseña Jaramillo. Es la hermenéutica aplicada. Eso es la exégesis. Aplicamos la hermenéutica con exégesis. ¿Ya? Y existe otra palabra que quiero que también la introduzcan en su vocabulario, que es muy importante. Existe la eisegesis o isegesis. ¿Ya? A veces el griego se pronuncia la ei, se pronuncia i, pero en el griego antiguo, en el griego koiné, normalmente cuando se enseña griego se enseña a pronunciar casi todas las palabras. ¿Ya? Entonces podríamos decir que es eisegesis. Y la eisegesis es la mala interpretación de los textos. Eso es la eisegesis. Nosotros muchas veces nos equivocamos y hacemos eisegesis y no exégesis. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿cuándo se produce la eisegesis? Es cuando nosotros llevamos nuestros preconceptos, llevamos nuestros prejuicios al texto y hacemos creer que el texto dice lo que nosotros creemos que tiene que decir. Esa es eisegesis. Nosotros hacemos decir al texto lo que nosotros queremos que diga y no lo que realmente el texto tiene que decirnos. El texto, en este caso el texto bíblico, tiene algo que decirnos. Y cuando la Biblia y el texto bíblico nos dice algo a nosotros, está haciendo exégesis. Pero cuando nosotros decimos lo que el texto quiere que diga, entonces estamos haciendo eisegesis. Estamos mal interpretando el texto bíblico. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. Ahora quiero dejar la palabra. Pablo estaba pidiendo la palabra y voy a dejar algunas más que quieran comentar, preguntar. Abrimos el micrófono. Gracias, pastor. Quería hacer una pregunta nomás para entender mejor el concepto. Cuando usted hablaba de la intratextualidad, es como cuando yo he escuchado una expresión a veces de algunos teólogos que dicen, están estudiando un texto y dice, utilicemos la misma escritura para responder a este pasaje. ¿A eso se refiere? Exacto. Ya, perfecto. Exacto. La intratextualidad en el canon bíblico, ustedes saben que tenemos un primer testamento y un segundo testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Cierto? Y cuando el texto dialoga entre sí, por ejemplo, los apóstoles en los escritos, por ejemplo, en los discursos de Pedro en Hechos, por ejemplo, ¿qué hace? Se los menciono porque nosotros estamos estudiando Hechos en la iglesia este año y entonces estamos revisando los textos. Y entonces, cuando Pedro hace su primer discurso frente a los judíos, ¿a quién primero cita? A Joel, ¿se acuerdan? Porque el Espíritu Santo tenía que caer y
y cayó en ese lugar y entonces estaban pensando que estaban todos borrachos, entonces le dice, no, no están borrachos. Se está cumpliendo la escritura que escribió Joel. ¿Qué hizo? Tomó un acontecimiento, mire cómo estamos interpretando, tomó un acontecimiento, Pedro. ¿Cuál es el acontecimiento? Pentecostés. Pentecostés es un acontecimiento de Dios. En otras palabras, también podemos decirlo, revelación. Dios se revela en el Pentecostés. ¿Y qué hace el escritor bíblico? El escritor bíblico va al Antiguo Testamento, que conoce, que maneja, que lo sabe de memoria, y lo cita de memoria en su primer discurso. ¿Qué está haciendo allí? Está haciendo intratextualidad. Busca entonces apoyo bíblico en el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios para los apóstoles, para la primera iglesia. El Antiguo Testamento era la palabra de Dios. No existía el Nuevo Testamento. Lo que existía era el Antiguo Testamento. ¿Ya? Pastor, Sí, Winston. yo acá estoy. Hace tiempo que siento que para estudiar hermenéutica, exégesis, debemos resetearnos de nuestra teología colonial, aquella la cual vino a nosotros y la adoptamos como nuestra. Y cada vez que vamos avanzando en el saber, debe ir incrementándose una capacidad de aceptar nuevos saberes que estaban muchas veces negados a nosotros por nuestra falta de querer entrar en esto del conocimiento. Entonces, siento la necesidad a veces de resetear mi teología con la cual fui llamado, con la cual fui conociendo, que fue la primera teología que me vi enfrentado. Gracias. Está muy bien dicho, Winston, cuando tú dices teología, porque todos hacemos teología, aunque no sepamos. Todos estamos haciendo teología. No, el hermano dirá, no, yo no sé teología, hermano. Pero al hablar del texto bíblico, al relacionarse con el texto bíblico, aunque no haya estudiado absolutamente nada, pero se ha hecho cristiano y ha tenido una vida cristiana, lo que hace es teología. Pero claro, ahí hay que ver cuál es la teología que está ocupando. Rosita. Sí, pastor, me quedó dando vuelta el tema de la escritura dinámica que comentaba usted. Eso era cuando se juntaban, releían los textos, sacaban nuevas conclusiones y volvían a escribir el texto con lo que ellos ya habían analizado. ¿A eso se refiere? Así, exactamente igual. Porque yo decía que a nosotros nos cuesta comprender eso, porque nosotros ya tenemos los textos fijos. Los textos hoy día no se cambian. Incluso vamos más allá, vamos al texto más original o vamos al texto más cercano que tenemos, que son los textos del siglo IV, siglo III. Esos son del Nuevo Testamento. Y tenemos la Stuttgartensia, que es uno de los textos más cercanos del Antiguo Testamento. Tenemos también el texto masorético. Tenemos también la Septuaginta, que son textos cercanos a los textos más antiguos. Pero fíjese, cuando no existía la Septuaginta, la versión de los 70, mire, versión de los 70, porque la historia señala que hubieron 70 sabios que escribieron la Septuaginta, ¿ya? Y esa se escribió en el tiempo de Carlomagno, si no me equivoco, por allá por el 300, 250 antes de Cristo. Se hizo la primera traducción de los textos sagrados del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y el griego entonces fue el texto sagrado para los judíos del siglo I. Ahí, en ese acontecimiento, lo que se hizo fue una interpretación del hebreo al griego. Se buscaron palabras similares entre el hebreo y el griego. Muchas palabras no existían, pero tuvieron que asimilarlas, tuvieron que buscarle los ajustes para que esas palabras del hebreo
puedan ser lo más real y fidedigno en el griego. Ahí, ¿qué es lo que hubo? Hermenéutica. ¿Qué hubo? Interpretación. Pero antes de aquello, Rosita, a tu pregunta, antes de aquello, lo que hubo fue tradición oral por muchas generaciones, o sea que por muchas generaciones se traspasó la historia de Abraham, por muchas generaciones se traspasó la historia de José, la historia de Jacob, por muchas generaciones se contaban oralmente las historias, y así se guardaban las historias, y se relataban, se releían, se reinterpretaban las historias, hasta que se empezaron a poner por escrito. ¿Cuándo se empezaron a poner por escrito? Por allá por el siglo X antes de Cristo. Por lo menos ahí se pusieron por escrito en el reinado de Salomón. Ahí recién empezaron a ver escritos del Antiguo Testamento, en el reinado del rey Salomón. Pero en el reinado del rey Salomón, las escrituras eran dinámicas. Eso quiere decir que se volvían a leer y se volvían a reescribir. No eran fijas. ¿Por qué se volvían a reescribir? Porque las nuevas enseñanzas que necesitaba el pueblo de Israel se actualizaban, necesitaban aprender nuevas reglas, nuevas normas, nueva sabiduría de Dios que venía de parte de la sabiduría de la comunidad escritora. Francisca. Hola, buenas noches. Más que nada era como hacer un comentario por lo que comentaba que, no sé, en el antiguo tiempo toda la información se daba como del boca a boca, a través de cantos, cosas así. Sería como la Ilíada, la Odisea, que en ese tiempo no había texto escrito, tengo entendido, no había libros como tal, sino Sí. que el pueblo toda la información se la comunicaba de esa forma. Claro. Eso. Por eso el rodeo que les hice en las primeras clases. Para mí era muy importante poner fundamentos. En las primeras clases, el rodeo de justamente de la lengua, de las culturas. No había libro. Ustedes saben que la invención del libro, ya como libro, pudo haber sido desde los cristianos en los siglos segundo, tercero, cuando se empezaron a poner por escrito los textos. Pero la invención de la imprenta fue en el siglo XI. Los chinos inventaron la imprenta primero que cualquiera. El papel lo inventaron por allá por el siglo II después de Cristo, los chinos. Ellos empezaron a trabajar la escritura. Los fenicios en el siglo X, recuerdan que se los dije, los fenicios en el siglo X hicieron el alfabeto para poder sintetizar la escritura. Muy bien, pero todo antes de aquello era tradición oral, fragmentos, himnos, salmos, poesía, relatos cortos se iban poniendo, leyes se iban poniendo, hasta que se empezó a armar los libros. ¿Ya? Siglo X antes de Cristo, y se comenzaron a fijar aproximadamente en el siglo VI, y se terminaron de fijar. Mire qué importante esto. ¿Cuándo se terminaron de fijar los textos formalmente? En el 90 después de Cristo. El Antiguo Testamento. En el Concilio de Jamnia. En el 90 después de Cristo. El Antiguo Testamento. Los textos ahí se terminan de fijar en ese concilio, aunque ya estaban fijados informalmente, ya estaban fijados en el siglo II antes de Cristo. Siglo III, siglo II antes de Cristo, se terminaron de fijar, y de todo este dinamismo de los textos se termina muy tardíamente de como nosotros pensamos. Nosotros pensamos que el libro de Abraham se escribió en el 2500 antes de Cristo y allá quedó fijado. No, no es así. No es así. ¿Ya? Sino que se fijan muy tardíamente en el sexto antes de Cristo,
concluyendo más o menos entre el siglo III antes de Cristo. Y formalmente en el concilio de Jamnia en el 90 después de Cristo. Y eso es para hablar de Antiguo Testamento. Y con esto yo creo que estamos terminando por hoy. Dejo una pregunta más. Manuel. No, Contigo cerramos, Manuel. ya, sí que tengo una pregunta y bueno, una duda que me estaba persiguiendo hace rato. ¿Cómo se posiciona la hermenéutica frente a algunos versículos del Nuevo Testamento que han estado cuestionados por no aparecer en los escritos originales griegos, sino que aparecieron posteriormente en los escritos en latín? Ejemplo. Primera de Juan 5:7. Ah, bien, Manuel. Muy bien. Esperamos tocar algún tema de estos que a ustedes, si les interesa estos temas, yo no tengo ningún problema en tocarlos, ¿ya? Justamente los estudios literarios nos van a enseñar cómo es que conocemos mejor nuestra Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento. Ustedes sabrán que los descubrimientos de los textos han pasado por un túnel muy escondido que nadie supo cómo llegaron al siglo XIX y cómo llegaron al siglo XX los escritos más tempranos. Cuando se construyeron los textos, no sé si lo comenté en esta clase o en otra ya, cuando se construyeron los textos, cuando Lutero hizo la reforma, desconfiaba de todos los textos del catolicismo. Desconfiaba de la Vulgata, desconfiaba de todo lo que la Iglesia Católica producía. Entonces dijo, vamos a hacer un canon del hebreo y del griego de lo original. Y quien encomendó esta tarea fue Erasmo. Erasmo se puso a trabajar y lo que Erasmo descubrió, queridos hermanos, si alguien puede leer eso, Erasmo descubrió los escritos siglo XV, siglo XIV y los textos más antiguos que encontró Erasmo fueron del siglo XIII, si no me equivoco. Esos fueron los textos más antiguos que descubrió en el griego para traducir el Nuevo Testamento en griego, primero en griego, para después hacer el trabajo en alemán. No encontró todos los textos. Los textos se encontraron con mucha posterioridad, sin haber sido tocados desde el siglo IV, como el Sinaítico, el texto vaticano, que no había sido tocado en ningún momento en la biblioteca del Vaticano, llegaron hasta el siglo XIX sin ser tocados. Y al estudiarse y compararse, se dieron cuenta de ciertas ausencias de texto, que no estaban en esos textos más antiguos y que sí estaban en los textos posteriores. Eso quiere decir que hubieron manos entre el periodo patrístico y el periodo de la Edad Media que incluyeron textos en la Biblia que no estaban en los textos más tempranos. ¿Ya? Pero eso es minoritario, es muy minoritario, pero existe eso. ¿Ya? En la próxima clase vamos a poder seguir comentando algunas cosas que ustedes quieran. Pueden hacer las preguntas al inicio, después tenemos un tiempo de diálogo y podemos conversar de cosas muy interesantes que se tienen que ver en este tema de hermenéutica. Si usted abre la puerta para dialogar, lo hacemos, ¿ya? Y vamos siguiendo el itinerario que hemos propuesto. Profesor. Muy bien. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo. Espero que haya sido enriquecedor para ustedes. Agradecemos a los hermanos, el hermano Pablo, la hermana Lina. No sé si llegó Sergio. No tiene que haber llegado, no llegó. Ya, muy bien. Profe. Sí. No sé si puedo dejar esta pregunta para la otra clase. Ya, deja la pregunta nomás. ¿Cómo se confirman las fuentes? Porque hoy en día se citan fuentes a diestra y a siniestra, entonces es importante saber el proceso y tener también la confianza de saber que esa fuente es seria. Sí. Sí, hay fuentes muy serias y muy confiables para trabajar. Si ustedes quieren una fuente seria
para trabajar en los textos, que todos los eruditos trabajan en esas fuentes y no en otras, ustedes tienen que recurrir a la Nestle Aland. Este es el Nuevo Testamento, Nestle Aland, en griego, con aparato crítico adentro, clasificado de A, B, C, D, donde se trabaja de textos más confiables a textos menos confiables, de acuerdo a toda la erudición de los textos encontrados. Se han encontrado más de 5.000 textos y se han encontrado un sinnúmero de fragmentos que los eruditos han trabajado y han puesto en un texto como este. Hay un texto más actual que este. Este ya me quedó chico. Hay que conseguirse el texto más. Hay una 12ª edición. Hay una 12ª edición de este texto, que está trabajado con los textos más tempranos y con los textos más confiables. Ya vamos a hablar un poquito de eso, si les interesa, en la próxima clase. Vamos a orar para descansar, vamos a orar para que el Señor nos ayude a digerir lo que hemos escuchado y que el Señor también vaya abriendo nuestra mente de ir comprendiendo toda esta sabiduría que Dios ha puesto a nuestra disposición.